Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes y de nuevo en la gratísima compañía de Fausto Amador Arrieta. América Latina, en América Latina está en juego la democracia, América Latina toda. Estamos pasando por periodos de crisis económica, la pandemia, pero también un debilitamiento de institucionalidad democrática, de partidos políticos, de credibilidad de la población en los regímenes políticos, y eso hace que la democracia la veamos en peligro en América Latina. Vamos a hacer análisis de los países que están en mayor riesgo en América Latina. Y entre ellos, vamos a comenzar con Perú. Perú porque es un país muy grande, Perú porque venía de un periodo de crecimiento económico importante, Perú porque había mejorado mucho su institucionalidad democrática después de los años terribles de Sendero Luminoso y después de la dictadura Fujimori, y Perú porque está en un riesgo tremendo, no solo la democracia, sino la economía y de Perú. Como todos sabemos, fue elegido un nuevo presidente después de unas elecciones bastante traumáticas y además negadas por la señora Fujimori, que había ganado el presidente Castillo, y estábamos todos sintiendo, bueno, ya va a entrar en cierto ritmo adecuado el Perú, aunque le va a tener muchísimos retos y muy complicado su gobierno el presidente, que además llega sin mayoría parlamentaria, pero en su discurso de aceptación de la presidencia, moderado, centro izquierda moderado, aplausos de la galería, y llega el día siguiente, llega en ese momento el nombramiento de los ministros y se crea la crisis política, más un remesón político enorme que hace prever que va a haber problemas muy serios en el Perú, y por eso comenzamos con en Perú. Después de esta larga introducción, bienvenido Fausto, no habitual en mí, bienvenido Fausto, y te doy la palabra para que arranquemos. O sea, ¿cuáles fueron los mayores problemas que creó o que señaló el nombramiento de los ministerios por parte del presidente Castillo? Hola Mimi, hola, te saludo. Siempre es un desafío hacer análisis con vos, porque los temas que escoges son siempre temas a los que le sale la sangre, que tienen inflamada la piel. Y la democracia en América Latina, digamos que hubo una especie de falsa luna de miel en los 90, en donde no se comprendió enteramente que la democracia no podía quedarse en la forma, no podía ser simplemente un gesto electoral. Y entonces se produjeron una serie de elecciones, prácticamente desapareció completamente de América Latina el gorila, o sea, esa figura tradicional del militar, del ejército que dirige al país. Prácticamente terminaron los gorilas. En todas partes comenzaron a haber elecciones y regímenes en donde se trataba de construir estados de derecho. Pero ese esfuerzo de formalización democrática no fue acompañado por el concomitante y necesario esfuerzo de justicia social, de distribución, de permitir que los que habían padecido socialmente de las dictaduras no padecieran de la democracia. Porque si las vidas de los seres humanos no cambian entre un régimen político y otro, yo me pregunto, ¿por qué lo van a defender? ¿Por qué principio? O sea,
no existe ningún fenómeno ideológico por el cual defenderlo. Nosotros estamos en el caso de Perú, en un caso adicionalmente cargado de ese otro elemento que ha venido acompañando el desarrollo de esa democracia, que es la corrupción. La corrupción política gigantesca que en todos los países de América Latina ha sido, bueno, ha sido algo así como una epidemia endémica contra la cual no ha habido vacuna, y como se ve aquí en Costa Rica en el caso de la cochinilla, si nosotros no hemos tenido gorilas, bueno, pues ladrones sí, nunca ha faltado. Entonces, ese otro elemento crea un aliciente adicional para la sensación de injusticia en las masas populares, la sensación de impunidad, la persecución cabal de quien roba gallinas y la completa impunidad de los cuellos blancos. Otro elemento para un gran descontento. Adicionalmente a eso, en todos los países de América Latina, vamos a caer pronto a Perú, se ha producido otra vez con la democracia, no varió en absoluto la distribución regional del poder y de la riqueza y de las oportunidades. En todos los países, en unos cuantos pequeños centros urbanos acumulaban toda la riqueza, mientras que el resto de la población, la mayoría de la población, quedaba en regiones pauperizadas. Y cuando no eran pauperizadas, era peor que pauperizada, porque eran regiones mineras, en donde además de la pauperización, se añadía la explotación inmisericordia de los trabajadores en las minas. Y de la contaminación de las aguas. Y de todos los elementos que conlleva la minería, sobre todo cuando es a cielo abierto. Perú es uno de esos casos. Entonces, de nuevo, el caso de Perú manifiesta exactamente todos esos elementos, porque el gobierno que sale, el gobierno que entra, el gobierno de Perú Libre, es el gobierno electo de un partido regional, un partido que nació en 1910, de regional, con un dirigente carismático, enormemente carismático, que la primera vez que se lanzó a una elección la ganó, y ganó la gobernatura de Junín. Vladimir Cerrón, neurocirujano. El partido nace declarándose que yo creo que hay muy pocos partidos que hayan llegado al poder con ese nombre, marxista, leninista, mariateguista. Es que ni siquiera el Partido Comunista de Cuba se llama así. Es decir, es increíble. Entonces, pero Perú está este partido regionalista te muestra eso, el poder de la región sobre la capital, la sensación de la reivindicación. Si además se añade que en Perú las regiones están sobre todo masivamente pobladas por campesinos indígenas, es un problema entonces de la reivindicación indígena que se añade a otras reivindicaciones, como en otros países como Guatemala, etcétera. Se añade el fenómeno indigenista. Y se añade el fenómeno indigenista con un toque de victimismo y de revancha. La revancha del pueblo contra... Y cuando hablamos del pueblo no estamos hablando de la población. El pueblo en Perú son los de las regiones. A ellos, el pueblo es ese.
el que vive afuera, el que está excluido, el que está en la montaña, ese es el pueblo. Entonces, el pueblo contra la ciudad beneficiada de todas las oportunidades. Entonces, Vladimir Cerrón tal vez no habría podido llegar jamás a esta situación si no ha sido que el sistema político peruano entró en una berenjena de crisis, entró en una espiral insalvable de crisis que comenzó precisamente, curiosamente, en la lucha contra la corrupción. Kika Fujimori, que funda el otro gran partido actual de Perú, que se llama Fuerza Popular, es también un partido joven. Es un partido que nace en 2010 y entonces Kiko Fujimori tiene un enorme peso de recuerdo melancólico de la época de Fujimori, que hubo crecimiento económico y creó un enorme clientelismo, y pierde las primeras elecciones, se lanza en las siguientes elecciones anteriores a esta, y en las anteriores a esta pierde pero así por los pelos, 48.9, una cosa muy pequeña. Se lanza en esta y prácticamente queda en un empate técnico que requirió un recuento detallado de votos. Entonces, no estemos pensando aquí que estamos hablando de dos grandes fuerzas políticas que polarizan a Perú. No es así. El partido de Kiko Fujimori no logra el 18% de los votos de la primera vuelta. Castillo tampoco. Castillo llega rayando al 19. Al 19. Y cuando se trata de los parlamentarios, o sea, de la formación del Parlamento, el presidente tiene apenas 37 de 130 diputados en el Congreso, se llama Congreso del Perú. Y la Kiko Fujimori tiene 24. O sea, son dos partidos ampliamente minoritarios. Lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Perú, que es el gran peligro de lo que puede ocurrir, qué sé yo, en Costa Rica. Aquí pasó eso. Costa Rica es el desbande, la fraccionalización, la dispersión total del votante que no encuentra ninguna forma de expresión de sus necesidades en el partido. Y entonces cualquier cosa puede pasar. En el caso de Perú, nosotros tenemos que recordar que tiene un pasado revolucionario interesantísimo. Me estoy refiriendo a la vinculación de las luchas por la democracia y por lo social. Muy antiguas, más antiguas probablemente que nadie en América Latina. Es la fundación del famoso partido APRA, que tenía una visión continental y que estaba queriendo unir a los pueblos de América Latina para una unificación de propósitos. El APRA se llama Alianza Popular Revolucionaria Americana. Ese es su nombre. Y ese partido, que es un partido de izquierda, con el camino del tiempo, se vuelve un partido de derecha. En el momento en que está moviéndose hacia la derecha, en ese momento se produce en el partido un movimiento dirigido por Luis de la Ponce Uceda, que es sobrino de Aya de la Torre, sobrino político de Aya de la Torre, y crea lo que se llamó el APRA Rebelde. El APRA Rebelde se transmutó a un movimiento insurreccional.
¿Y dónde? ¿Dónde lo comienzan? Van a hacer un movimiento insurreccional en Lima, ¿no? Ellos sienten que el único lugar donde hay reivindicaciones legítimas es en la sierra. Y entonces esos muchachitos de Lima se van a la sierra pensando que ellos, blanquitos y extraños, van a ser recibidos como libertadores. Fue un fracaso completo. Luis de la Ponce es asesinado. El movimiento ese termina formando un movimiento castrista, pero en esos momentos se produce en Perú el primer movimiento militar progresista. También en eso fue un gran precedente Perú. Es el golpe militar de Velasco, no es Velasco, No. Alvarado. Creo que sí, creo que era Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, sí, claro, es que hay otros Velasco, Ibarra, etcétera, que no, nada que ver. Velasco Alvarado, y en ese momento sorprende, porque es un movimiento militar que toma el poder, va a terminar llamando a una constituyente. Y va a dejar que la constituyente no sea hecha o dictada por él. Va a ser la primer constituyente que forma la Constitución de Perú a partir de la más amplia representación de todos los partidos populares. Para decirte que el movimiento trotskista, que es un movimiento totalmente marginal, tenía 3 corrientes en el Congreso. Y estaba Napurí, estaba Hugo Blanco, estaban varios otros representantes ahí, la constituyente. Este movimiento de Alvarado, el propio Castro, que que ha formado también una guerrilla en el propio Perú, dirigida, vas a ver lo interesante que es esto, dirigida por Héctor Béjar, es el guerrillero de la época, Héctor Béjar. Héctor Béjar deja la guerrilla y se une al gobierno de Velasco Alvarado, y el gobierno de Velasco Alvarado le dice, dame el programa social. Le entrega completamente a Héctor Béjar el diseño del programa social. Es como si Somoza hubiera llamado a Carlos Fonseca Amador y le hubiera dicho, elaborar el programa social. O sea, una cosa interesantísima se produce en esos momentos. Héctor Béjar, ese guerrillero, que de paso yo conocí en 1969, justo antes que diera el golpe de Estado de Velasco Alvarado, porque coincidimos en La Habana. Héctor Béjar resulta que es actualmente el ministro de Relaciones Exteriores de Castillo. Entonces vos ves, Castillo se rodea de la izquierda de todos los tiempos. Se fue prácticamente a la casa de representantes de la izquierda en varios matices ideológicos. Pero te iba a terminar de decir que ese movimiento, el movimiento que se forma afuera, está dirigido por Vladimir Cerrón, pero Vladimir Cerrón, que fue el gobernador de Junín, fue juzgado por actos de corrupción y condenado a no poder aspirar a ningún puesto de elección popular. Por lo tanto, el partido que él hizo regional y que después él expandió a nivel nacional, el Perú Libre, no puede él dirigirlo. Y entonces él y su principal asesor dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos presentamos en estas elecciones? Y entonces Bellido, que es el asesor, la mano derecha de Cerrón, y que ahora creo que es el primer ministro de Perú, que tiene un peso muchísimo mayor en Perú, esa figura que aquí el ministro de la presidencia, en Perú es casi semiparlamentario, tiene prácticamente la dirección del Ejecutivo. Entonces, este tipo, Bellido, se saca de la manga un
muy popular, popularísimo, no era desconocido en la zona, al dirigente de la huelga de maestros, de una de las más importantes huelgas de maestros hace unos cuantos años, que se hizo bastante famoso. La huelga fue exitosa, lograron casi todas las reivindicaciones y el señor es muy popular. Este es Pedro Castillo. Le ofrece la presidencia pensando que lo van a controlar, posiblemente lo controlan, y resulta pues con una popularidad extraordinaria y comienza a tener un peso enorme y ya el resto es anecdótico. El señor es muy ignorante, es muy campechano, anda siempre con un sombrero muy parecido a Otón Solís, bueno, otro tipo de sombrero, pero sí, como que se pone el sombrero como una marca propia De los campesinos de su región. de los campesinos de su región, sí, claro. Sí, es así. Y entonces, el carácter de este hombre es un carácter bastante suave, no es nada violento, no es nada altisonante, pareciera tremendamente razonable, pero él no tiene idea de a dónde va, no tiene la menor idea de a dónde va. Aprovechando para hacer un corte, Fausto, porque nos llegaron las noticias del mediodía. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestro programa de hoy es sobre, está en juego la democracia en el Perú, y nuestro, iba a decir invitado, pero en tu caso no es invitado, o sea, es como nuestro compañero de programa, Fausto Amador Arrieta. Fausto hizo un análisis de cómo las fuerzas políticas se habían organizado previo a las elecciones en el Perú, y ahora estaba ya en quiénes están en el gobierno. Yo querría añadir algo, Fausto. Si algo logró Castillo y confiaron en él, y no fue Cerrón ni fue tampoco Bellido, sino fue Castillo, es que juntó a su alrededor a todos los grupos de izquierda, vos lo acabas de decir, pero que van desde la izquierda extrema, como es Cerrón y como es Bellido, estalinista, porque incluso reivindican posiciones de ese tipo, hasta la izquierda mucho más moderada. Y dentro de esa izquierda moderada tenía Pedro Franqui como ministro de Hacienda, que le daba una seguridad total al capital de que este presidente de izquierda no iba a hacer locuras en el campo económico. Y además también tenía al abogado, que se me está yendo el nombre, lo cual me molesta mucho, que también... Del Banco Central. Exactamente, que permitía una seguridad de que la parte judicial de administración de justicia y la parte de economía no iba a sufrir un remesón enorme, que por supuesto iba a estar al servicio de políticas nuevas en el campo social, pero que iba a haber seguridad jurídica y seguridad económica. El primer rompimiento y la crisis que se desata es porque, claro, el presidente Castillo viene del partido de Cerrón, pero gana con la unidad de todos los otros grupos progresistas o de izquierda. Y el nombramiento de Bellido, que es una figura, digamos, muy bien, trabaja con Cerrón, pero es como un mando medio, sin mucho glamour tampoco. Yo le estuve siguiendo o viéndolo hablar en televisión, y es el típico ladino que no dice nada, ¿verdad? Y que enreda las conversaciones, que para colmos tiene un juicio
en contra por haber glorificado a miembros del Sendero Luminoso, considerando que eran héroes y heroínas, ¿verdad? El Sendero Luminoso que además es totalmente machista, y los comentarios que le he leído son espantosos en esa línea, pero también es homófobo a lo bestia, con comentarios vulgares en redes sociales en los que aparece Cerrón aplaudiéndolos, ¿verdad? Cada vez que Bellido hace un comentario. Y apoyado por Castillo, que dice que estas son cosas, que las cosas van despacio, pero uno está listo para aceptar la homosexualidad o el matrimonio. Pero tampoco las sexo. Mujeres empoderadas. O sea, quiero decir que es un retroceso en los grupos que incluso lo habían apoyado a él, ¿verdad? En la elección. Entonces, frente a esta decisión de haber nombrado a Bellido y señalar que está en manos de Cerrón, y de ahí Fausto, cae la bolsa un 6% al día siguiente y el dólar sube en un 12% y la fuga de capitales es enorme en una semana y Panamá empieza a recibir a los peruanos y les ofrece todas las seguridades para que lleguen. Ahí tiene que retroceder el presidente Castillo, negociar con Frank, el que iba a ser ministro de Hacienda, que ellos renunciaron todos a ser parte del gobierno, rogarle que vuelva al gobierno y aceptarle dos condiciones: que Bellido no va a poder hacer declaraciones ni homófobas, ni machistas, ni defensa del Sendero Luminoso, ¿verdad? Y que van a respetar los acuerdos previos que tenían de una economía manejada sin las locuras que propondría Perú Libre, ¿verdad? Que ya ningún grupo de izquierda propone. Más o menos hice un buen resumen. Así es. Sin embargo, vamos a notar varias cosas. La primera es que el retorno de Frankel y de todos esos al redil, imponiéndole a Bellido ciertas condiciones, en realidad es un gran triunfo de Bellido, porque lo que Bellido logró fundamentalmente es su supervivencia como dirigente y director del Ejecutivo. O sea... Y no se lo pudieron apiar. No se lo pudieron apear. Y eso te muestra además un Bellido pragmático, porque él fue el que negoció el retorno de ellos, no fue Castillo. Fue él que logró regresarlos al redil. Ahora bien, vamos a ver. Nosotros tenemos un marxista-leninista en el Ejecutivo. Dirigiendo el gobierno. Hasta en el Ejecutivo, o sea, estalinista, perdón por añadirle lo estalinista, pero es que es decir, es esa línea dura, ¿verdad? De posiciones que ya ni Cuba tiene, o sea, en este momento. Bueno. No entremos a discutir. Marxista, leninista, estalinista, se te olvidó decir maoísta. Ya que vamos a poner nombrecitos. Okay. Maoísta. Conservador, el movimiento de Cerrón no viene del castrismo, no viene del estalinismo castrista, no viene del estalinismo soviético, viene del estalinismo maoísta. Por eso aman el Sendero Luminoso. De donde sale Cerrón, del movimiento del Sendero Luminoso, es el movimiento maoísta. O sea, estamos hablando entonces de una extrema, una izquierda cerrada, pero que no tiene claridad esa izquierda de cómo y qué transformaciones concretas hacer, cómo comenzar. Y entonces su principal camino, vamos a hablar rapidito de él, porque es lo que le señalaría hacer camino. El principal camino de él es
hacer una nueva constitución, llamar a una constituyente. Pero bueno, vamos para atrás, a lo que yo te estaba diciendo cuando vos le añadiste muy correctamente el epíteto estalinista. Reaccionario conservador. ¿Ah? Para ponerle más epítetos, reaccionarios conservadores, ¿verdad? Sí, claro, claro. Porque en temas... En estos momentos no se puede pensar que la ideología marxista es renovadora. Pero bueno, regresemos al carril. Tenemos que preguntarnos qué grado de peligro tiene Perú. Y entonces yo te voy a decir, mira, la situación no es del peligro de que Perú de repente vaya a ser otra Venezuela, otra Nicaragua. No, el peligro es de que siga en esa espiral de crisis. Lo que está significando Pedro Castillo es la perpetuación y la continuación insoluble de una crisis política sistémica. Mira, todos los grupos izquierdistas que están apoyando son grupos sectarios, son pequeñas sectas. Entre ellos se distinguen por una palabra u otra palabra. O sea, ellos mismos no tienen una clara unidad de criterio. Pero vamos a hacer una cosa más importante. La fuerza de Castillo. Castillo no tiene como Daniel Ortega o Chávez el ejército detrás de él. Nada que ver. Él no tiene una fuerza militar que le apoye. Segundo, no tiene la masa popular de apoyo que tenía Chávez y que en su momento tuvo Daniel Ortega. O sea, es una fuerza política de arrastre minoritario. Tercero, la Asamblea Legislativa no tiene el Congreso. Ahora, en el Perú, lo que ocurrió con él hubiera podido, vamos a ver, es que la torpeza se une a la torpeza. En el Perú, él hubiera podido controlar la presidencia del Congreso perfectamente, pero no lo hizo por un error técnico. Presentó una candidatura al Congreso que después se reveló claramente que no podía ser candidata al Congreso porque no tenía suficientes diputados que le permitieran ser fracción oficial en el Congreso, y por lo tanto le eliminaron instantáneamente antes que él dijera pío, nombraron una nueva presidencia del Congreso que no es la suya y que está más o menos dirigida o controlada por el otro movimiento más fuerte que hay ahí en el seno, que es el fujimorismo. Vamos a ver. Perú tiene dos categorías extrañas en todas las constituciones de América Latina. Y es que el Congreso puede destituir al presidente y que el presidente puede destituir al Congreso. Y ya se están amenazando a ambos. Y entonces, ¿cómo se destituye al presidente? Bueno, se hace un juicio. Si hay mayoría, y ese es el punto, si se logra esa mayoría, que dice que él es incapaz de dirigir el Ejecutivo, lo sacan. Declaran la vacante del Ejecutivo, la vacancia. Le dicen, la vacancia por solvencia moral. Por insolvencia moral, pero la insolvencia moral es una cosa muy vaga. Es decir, la insolvencia moral puede ser la incapacidad moral de dirigir el país. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Si el presidente presenta leyes o gabinete, propuestas que el Congreso rechaza 2 veces, entonces el presidente puede legalmente disolver el Congreso. Y entonces vos tenés ahí al Congreso que no se sabe, porque disolver al Congreso, Mimi,
es una amenaza tan grande para Castillo como para el Congreso. Porque ¿quién le dice a Castillo que una vez que se ha visto lo incapaz que es y cómo ha puesto al país y el retroceso que ha significado, si se hace una nueva elección, va a ganar? Fujimori pudo disolver el Congreso porque tenía una gigantesca popularidad y porque adicionalmente el Congreso estaba deteniéndolo de hacer una serie de reformas que todo el mundo consideraba que eran buenas y que además fueron correctas. Por eso el término Fujimorazo tiene esa doble connotación, que es la parte fea, que es el Ejecutivo que disuelve al Congreso, y la parte más o menos más discutible, que es el Ejecutivo que logra un Congreso funcional, que no le interrumpa su propio programa. Entonces Castillo está ahí. Bueno, vamos a ver qué hace Castillo. Castillo presenta al gabinete. Ya va a ser un gabinete ligeramente diferente. Él incluso está prácticamente poniendo a los ministros discutiendo a ver si se lo van a aceptar o no, porque sería terrible que de entrada ni siquiera logre formar el gabinete. Acordate, para que lo dijiste, pero no quedó lo suficientemente claro, que quien le da la aprobación del gabinete, el presidente propone un gabinete, pero la Asamblea Legislativa lo tiene que aprobar. O sea, que eso es otra característica de la Constitución y si lo rechaza del 99 en Perú. Puede eliminar a la Asamblea Legislativa. Pero nadie quiere eliminar a la Asamblea Legislativa. Está Bermejo, ¿verdad? Uno de los diputados estrellas de Perú Libre, diciendo que lo que hay que hacer es cerrar el Congreso, ya planteándolo a sus bases y a sus fuerzas políticas en la Asamblea, porque hay que llamar a una constituyente. Lo que tampoco pueden, porque es el Congreso el que llama a la constituyente. Si destituís al Congreso, no puedes llamar a la constituyente. Pero bueno, ya empezaron a enredarse en sus propios mecates. Mimi, vamos a ser ligeramente más precisos. En Perú, nadie sabe de forma cierta y llamémosle legítimamente aprobada, ¿cómo se llama una constituyente? No hay forma. No está en absoluto. Está claro cómo se puede reformar la Constitución, pero la llamada a hacer una nueva Constitución y una constituyente, no, el Congreso no puede, no está autorizado, no está en ninguna parte de la Constitución que el Congreso puede hacerlo. Ya eso es un gran obstáculo. Existen dos artículos rarísimos. Uno que dicen que no hay forma de llamar a una nueva constituyente. Pero hay otro, el 2, que dice que un plebiscito, que un plebiscito nacional, un referendo, podría aprobar una nueva constituyente, pero no llamar a redactarla. Entonces, tendría que hacer una nueva constitución, ¿dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? Y luego llamar a un plebiscito. Es una cosa muy enredada. ¿Y cómo destituyendo el Congreso? Imposible. Bueno, destituir al Congreso sí puede. Sí, pero no llamaron a constituyente. Pero no puede llamar a constituyente. Eso equivaldría a un golpe de Estado y no tiene la fuerza para hacerlo. ¿Por qué? Porque si hay algo poderoso en Perú, es el sistema judicial. El sistema judicial no ha respetado a nadie. El corrupto lo hace corrupto. Prácticamente el sistema judicial fue el que quebró a Kuczynski. O sea, es muy difícil. Y las Fuerzas Armadas todavía no han sido corruptas. Aníbal Torres es el nuevo ministro de Justicia, que era también seguridad para todos. Perdón, es que ahí quedó pendiente eso. Correcto. Entonces, nosotros tenemos en esa situación que lo que está ocurriendo ahora no es una amenaza a la institucionalidad de Perú, sino la manifestación viva
de lo inadecuado que es la institucionalidad de Perú, de la disfuncionalidad institucional de Perú y de la necesidad que existe de superar esta crisis, que la elección de Pedro, ¿cómo se llama? Castillo, que Pedro Castillo le ha puesto el mayor obstáculo. Es muy interesante entender adicionalmente que en ese proceso existe un elemento que es el atractivo de una nueva constitución. ¿Cuál es? La descentralización. Porque el programa de Castillo, dentro de mucha estupidez que tiene elementos brillantes. Y uno de los elementos más brillantes que tiene es la necesidad de descentralizar Perú. Perú es un país enormemente centralizado alrededor de Lima y la mayor reivindicación de la zona de población de Lima ha sido el lugar donde se ha concentrado toda la expulsión del campo a la ciudad. Pero en los campos de Perú, Ayacucho y todas las zonas de afuera están necesitando tener su propia forma de autogobierno descentralizado, con sus propios instrumentos de inversión social, que no lo está teniendo. Y entonces esa reivindicación que no existe en la Constitución se permitiría hacer con una reforma parcial de la Constitución, no con una constituyente que, ya te digo, no se sabe cómo se haría. Es eso y la necesidad de jugar más claramente esa regla de vacancia, de que puede el Congreso votar al presidente en cualquier momento y fácilmente, o el presidente cerrar el Congreso, que los ha tenido con 7 presidentes en los últimos 4 años. ¿Es así? Así es. Es absurdo. Sin embargo, muchos ven esa cláusula de la vacancia, porque lo que ha tenido a Perú en los últimos 4 años con 6 gobiernos no es un artículo de la Constitución que permite la vacancia, es el desastre de la corrupción que ha permeado todos los partidos y que ha creado condiciones facilísimas para ejecutar la vacancia. Si en estos momentos no existiera la vacancia, Pedro Castillo sería una amenaza muchísimo más seria. Sí. O sea que no es el momento, ni creo que exista base política que diga quitemos la vacancia. Okay. Por otro lado, la eliminación del Congreso por parte del presidente es una arma muy peligrosa, pero hace que el Congreso tenga mucho cuidado en moverse. Como te decía, ¿qué ocurre? El Congreso puede decir, si nos disuelven, tirémonos a que nos disuelvan, porque este presidente está siendo muy impopular. Basta que 2 leyes que lleguen se las rechazan y se puede disolver el Congreso. Y entonces, lo que está viviendo Perú es la desinstitucionalización, es la institucionalización de la crisis. La crisis se ha asentado institucionalmente. Sí, eso es tremendo. Lo que estás diciendo es tremendo. Ve coyuntura. Pedro Castillo tiene que definir si cierra la mina Tía María. Si hace eso, que es un proyecto de 1.300 o más millones de dólares, inmediatamente hay aumento de intereses de la deuda para los intereses de tenedores de deuda soberana y crea un problema económico, ¿verdad?, para el gobierno. Y por el otro lado, si la Asamblea Legislativa no ratifica el gobierno con Guido Bellido incluido, el gabinete, se da otra crisis, pero eso es de ya, ¿verdad? Estoy poniendo 2 ejemplos para ejemplarizar lo que estás diciendo de la institucionalidad de la crisis. Lo que nosotros nos podemos esperar es
un gobierno a tropezones. Un paso para adelante, un tropezón para atrás. No existe forma, no se ve manera de que haya un mapa de ruta, no lo hay. Sí. En eso de la mina que vos mencionabas, adicionalmente, creo que es capital chino. Chino-mexicano, chino. O sea, con lo cual se metería Perú en un zapato muy, muy delicado. Nos está quedando poco tiempo. Te quería leer, no sé si la viste, la encuesta de Datum que hizo en estos días en Perú. ¿Cuál es el mayor problema? A los peruanos le preguntan reactivación económica, 46%. 48%, seguridad. ¿Cómo ve la necesidad de un constituyente? Ninguna, solo la aprueba el 5% de la población. 76% dice que no acepta Bellido como ministro como primer ministro. Ve qué difícil comenzar tu trabajo con un 76% de rechazo inicial. El 45% de la población dice que Cerrón tiene agarrado del cogote al presidente Castillo y que es él el que está dando las órdenes. El 39% apoya a Cerrón. El 77% dice que se ha restringido la libertad de prensa. Esa es la población pensando. Y todo lo que hemos hablado de cómo se juega lo político está yendo en otra dirección. Esto lo pongo para añadir un problema mayor al análisis. Sin embargo, que estabas haciendo. ocurre aquí una sorpresa. Nadie jamás pensó que un personaje tan oscuro como Cerrón tuviera ese volumen de respaldo popular, que no lo tiene ni la Keiko Fujimori. O sea, no es un personaje completamente odiado, es un personaje divisorio. No, odiado, pero también amado. Quiero decir, porque es totalmente odiado y aterra. Sí, es un parteaguas. Al 61% de la población. Pero hay un 61% de la población le tiene miedo, pero es tremendo que el 30 y pico, el 39, lo aprecie. Eso es increíble. Porque además de ser izquierdista, marxista, leninista, es corrupto, condenado por corrupción. Homófobo, machista, es que todo no tiene algo que nos guste, ¿verdad? En su forma de pensar. Entonces Perú está en un momento muy bajo de su estabilidad. Su crisis política va a ser permanente, vamos a estar continuamente con la noticia que en cualquier momento cae el presidente, que no cae el presidente, que se disuelve o no se disuelve el Congreso, pero mientras tanto, ¿cuál es la política pública que se aprueba? ¿Qué se va a poder hacer en el día a día de la gente? ¿Cómo va a poder despertar y aumentar el empleo y la activación económica si mientras tanto los capitales están huyendo de Perú? Y adicionalmente Perú, y no lo hemos dicho, es el país del mundo que ha tenido el peor tratamiento de la crisis sanitaria del COVID. Y por otro lado, empiezan las materias primas del Perú de nuevo a tener demanda. Entonces es enorme demanda, sobre todo en los productos mineros, que son a los que está amenazando Pedro Castillo. Y a los que se oponen ya los pueblos indígenas porque sienten que no les beneficia en nada. Entonces hay tales contradicciones que uno no puede pensar hacia dónde puede ir Perú. Es muy interesante porque si vos te fijas, si tuviera por lo menos la visión de Evo Morales, podría negociar con las compañías internacionales y de alguna manera salir del embrollo. Pero no estamos en esa situación. Él no tiene capacidad y Cerrón es demasiado dogmático. Aquí tenemos que cerrar, Fausto, se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir en este análisis de ¿está en juego la democracia en América Latina?
o la institucionalidad que hemos construido en las últimas décadas. Mil gracias y a todos ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.